Señoras y señores, muy buenos días. Nos complace darle la cordial bienvenida a todos los presentes para participar en el webinar Fertilizantes, Agronegocios, Desafíos para la Seguridad Alimentaria ante la Guerra en Ucrania. Agradecemos a los presentes, mantener los micrófonos silenciados y si la conexión de internet se les tornara inestable, apagar la transmisión del video. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida por el canal de YouTube de la LADI y cuenta con interpretación simultánea para español, portugués, español, por lo cual deberán seleccionar el canal del idioma deseado traducir. Para comenzar con este webinar, ofrecemos la palabra al señor Sergio Abreu, secretario general, quien nos hablará sobre el tema Consecuencias del conflicto en Ucrania para el mercado global de alimentos y fertilizantes, riesgo para la seguridad agroalimentaria global, visión y respuesta desde la LADI. Un saludo a todos los que participan en este webinar sobre fertilizantes y agronegocios. En un esfuerzo que estamos haciendo acá desde la LADI para que los instrumentos y los aspectos digitales y todo lo moderno vaya al encuentro de las dificultades que se están planteando a nivel global, a nivel regional, en particular por la trágica circunstancia de una guerra que siempre es algo que tenemos formación jurídica, tenemos que condenar y evitar. El tema que nos ocupa, que hoy es de particular urgencia, está vinculada al sistema productivo, a los efectos y las consecuencias que nos ha producido, que nos produce la guerra, esta guerra entre Rusia y Ucrania, para decirlo en términos de derecho internacional, una guerra que se produce por la invasión, por la violación del principio internacional de la integridad territorial de los estados, el no respeto al principio de no amenaza y al uso de la fuerza, y sobre todo a el no recurrir en términos preventivos a lo que siempre son los elementos de la solución pacífica de las controversias. Pero el hecho está acá. Y como me gusta repetirlo fuera de las formalidades, en aquella famosa fábula de 1537 de Andersen, donde el niño con mucha inocencia veía desfilar a un rey que parecía que estar vestido con las mejores galas, fue el único que pronunció esa advertencia o esa palabra de decir, el rey está desnudo. ¿Qué quiere decir esto en términos de similitudes? Es que hoy nos enfrentamos a una crisis internacional que todos conocíamos, que muchos actores del sistema geopolítico internacional conocían, pero que como en la vida internacional, entre lo imprevisible y a veces las expresiones no adecuadas de los líderes, terminan haciendo peligrar precisamente este orden. Hoy el problema que todos ustedes tienen, y todos nosotros, que si bien es el tema de los fertilizantes, es que Rusia y Ucrania, para decirlo así, hemos descubierto, o ha descubierto el niño que veía el rey desnudo, que son los líderes en el mercado de cereales y fertilizantes. ¿Esto se sabía? Se sabía. De alguna manera se administraba a su forma. Pero tiene que venir una crisis importante para darnos cuenta de las oportunidades que tenemos y de las carencias y de las oportunidades que perdimos. En este tema, lo que estamos acá en Aladi, como ustedes saben, es una organización regional con 13 países que se supone y tiene el objetivo de lograr la integración. Analizamos la situación y vemos que la guerra afecta el comercio internacional de los productos estos en particular, pero además
pone en riesgo la seguridad internacional en términos mucho más amplios, la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Y si bien se desarrolla en áreas un tanto lejanas, por decir así, los impactos sobre nuestra región son muy importantes. ¿Cuál es el hecho más relevante, para decirlo en términos de cifras, ¿no? Ustedes van a ver que las principales exportadoras mundiales de cereales están en la placa que estamos viendo. El aceite de girasol, nada menos que el 80%, provienen de Rusia y de Ucrania, la cebada, el trigo, el maíz, los fertilizantes. Y esto ha provocado y provoca un impacto muy fuerte sobre el concepto de seguridad alimentaria, vinculada obviamente al tema de la seguridad energética, porque afecta a las cadenas de producción, y obviamente en esas cadenas de producción los precios y las dificultades para acceder a insumos básicos que hacen a la productividad también terminan afectando la competitividad de los países en el mercado internacional. Entonces, cuando vemos estos temas, digo, bueno, muy bien. Todos los que están en el webinar más o menos conocen este tema, pero todos sabemos que hay dos cosas. Tenemos que ver que el impacto negativo de esta guerra es sobre la pobreza y la seguridad alimentaria. Nuestra región es la más desigual del planeta. Y aparte, y además de haber tenido un impacto muy fuerte por la pandemia, como ustedes saben, donde han desaparecido más de 30 millones de puestos de trabajo, en estos aspectos de la seguridad y la pobreza y la seguridad alimentaria, ustedes van a ver que el incremento de precios que se están produciendo en los alimentos, las energías y los insumos de producción. Y la tasa de pobreza obviamente tiende de alguna manera a ser aumentada en términos generales. ¿Por qué? Y porque hoy la hermana siamesa de la guerra es la inflación, porque la inflación es el impuesto más insensible, sobre todo con los consumidores y las personas que tienen que vivir a veces de sus menguados ingresos. Y ustedes van a ver que en América Latina, como vemos, 5 millones de personas más allá en el continente entraron en extrema pobreza, de las ya 86 millones en los últimos tiempos, a raíz de todas estas situaciones. Muy bien. Entonces decimos, ¿qué es lo que tenemos que enfrentar acá? Y acá enfrentamos la inflación por un lado, el aumento del precio del petróleo, el aumento del precio de los alimentos, puede favorecer, pero con las dificultades que tiene, y sobre todo la crisis energética, que es un elemento clave en los aspectos de productividad. En los países de la LADI, que son 13, los alimentos en materia general son, en el comercio internacional, son el 20% de los alimentos. Ahora, si uno ve la producción de la cadena agropecuaria, de las exportaciones de la región, básicamente y definitivamente está vinculada a la cadena agropecuaria, a sus exportaciones, a ser una reserva de alimentos y de biodiversidad, una de las principales reservas de biodiversidad. Muy bien. La primera fotografía que aparece, entonces, es, ustedes van a ver, están viendo las corrientes, el número de personas involucradas y los efectos que esto tiene sobre estos aspectos. Uno de ellos, no divorciado de la seguridad alimentaria, también es la seguridad energética por los costos. Ustedes saben que hoy, por ejemplo, Estados Unidos hoy acaba de liberar de sus reservas de petróleo, 600 millones de barriles de petróleo, 1 millón de barriles diarios para atender, entre otras cosas,
la inflación y el impacto sobre los precios derivados del aumento del barril por la crisis que se ha planteado en la economía global. Entonces, con estos temas, uno comienza a reflexionar, porque no es solo atender el tema, sino analizar el escenario, que hoy es nuevo. Nuevo quiere decir la geopolítica mundial va creando actores distintos y circunstancias diferentes. De manera que no es lo mismo que se produzca una crisis hoy que hace unos años, porque entre otras cosas el sistema de comercio internacional o las reglas de juego, que son las que realmente están sintiendo algún impacto, está relacionado no solo con estos dos países, no solo con la seguridad de los otros aspectos y de Europa o de Estados Unidos, sino también con un actor clave que es China. China es el primer exportador de bienes del mundo, el tercer exportador de servicios y el principal socio comercial de la mayoría de los países de la LADE. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver con los fertilizantes? Y esto tiene que ver porque simplemente en este ajuste que se va haciendo de las estrategias, cada región tiene que analizar los impactos que está sufriendo, fundamentalmente en función de su ubicación geográfica, de sus socios comerciales y de su estructura productiva, en el que estos temas hoy, sobre todo estos aspectos de la seguridad alimentaria y la seguridad energética, son clave para la productividad, para la competitividad, para el empleo y yo diría también, en forma no apocalíptica, pero sí preocupante, para la paz social. Por todo que los impactos que se producen en las cadenas productivas afectan en general a los más vulnerables. Y entonces, yo estoy tratando de ver las fertilizantes y la dependencia regional, vieron las importaciones. Cuando uno se enfrenta a esto, a esta cifra, que el 96% de los fertilizantes importados provienen de afuera de la región, comienza a enfrentarse a una realidad. Si el 96% de esos fertilizantes vienen de extra región, por decirlo así, y la cadena productiva o el sistema de estructura productiva de esta región está basada no exclusivamente, sino básicamente en la producción de alimentos, en la utilización de insumos importantes, en la productividad, y hoy en el nuevo mercado que se plantea con estas características, parecería que por lo menos existe una contradicción estratégica entre una región que importa el 96% de los insumos para su básica estructura productiva, pero que no es capaz de producirlos más allá de las limitaciones naturales, ni de comerciarlos, ni de encontrar dentro precisamente de sus procesos de integración elementos que la faciliten para intercambiar o comerciar, amparado, entre otras cosas, en las preferencias arancelarias que se establecen en los propios tratados que los países. Y acá tenemos las preferencias arancelarias acordadas entre los países. Si se hubiera o se pudiera tener un sistema de producción intrarregional, que es un poco la llamada que tienen los países, el caso de Brasil, por ejemplo, que ha denominado hoy el Plan Nacional de Fertilizantes, podrían tener dentro de su comercio interregional, en materia arancelaria, preferencias que los podían estimular a poder complementarse en su sistema de insumos, en particular de fertilizantes, y luego también dentro del comercio intrarregional y extrarregional de los cereales en particular, para decirle un poco la... Bueno, y ahora que esta es la semana de los fertilizantes, porque vamos a tener que ir a la realidad. Si hay dependencia muy importante y si además se está produciendo, como se ha producido en Europa, un estado de alerta en el ámbito de la seguridad alimentaria, empiezan a suceder hechos aislados.
Uno de ellos, fuera de todas las negociaciones de carácter regional, se ha producido por la flexibilización provisoria de Europa, a solicitud de España, del trigo argentino y el trigo brasileño, que tenía restricciones en materia fitosanitaria y con otros tipos de productos. Por decirlo en términos muy claros, no soy muy protocolar, la necesidad tiene cara de hereje. ¿Qué quiere decir esto? Que si Europa y España en particular, para poder alimentar sus animales y poder conformar lo que le llaman el pienso, necesita de esto, también demuestra que el rey está desnudo en muchos aspectos vinculados a las restricciones no arancelarias y a las protecciones, al tradicional proteccionismo de mercados, como el caso de Europa, que hoy frente a esta situación hace las concesiones en forma unilateral, por decirlo así, pero no la incluyen en un acuerdo firmado hace 25 años que no termina de concluirse con el Mercosur. Con este escenario, acá lo que tenemos que ver es, bueno, cómo nuestros países en la región pueden facilitar en este momento, no la sustitución total, porque ustedes saben que es imposible sustituir en un corto plazo grandes corrientes de comercio y de suministro, pero sí utilizar todas las herramientas, por lo menos para poder presentar en el mundo del mercado internacional que los que son los productores agroalimentarios más importantes y las reservas no pueden estar limitados a la importación de sus fertilizantes y los elementos que aumentan la productividad y que afectan en sus precios a la competitividad a lo que se produce en terceros países. Esto es un desafío para la integración también. Y un desafío sobre todo para los países y las asimetrías que existen en esos países que necesitan una administración de carácter común. Entonces, con estas cifras que hemos manejado, que ustedes conocen muy bien, yo le diría que para nosotros esto no es un ejercicio de erudición técnica, que no es el caso, ni tampoco la posibilidad. Simplemente el instrumento. Y el instrumento que nosotros tenemos que utilizar es hoy la conexión empresarial. Y esa conexión empresarial, ¿qué supone? Que todas las empresas de fertilizantes que exporten, necesiten, o los países que tengan determinados recursos, en la línea de fertilizantes, porque todos sabemos que el potasio, el nitrógeno, todos esos temas tienen distintas características, demandas y ofertas diferentes de acuerdo a cada sistema productivo, deberían estar hoy buscando una respuesta hoy puntual para ver cómo solucionamos nuestros problemas de abastecimiento, pero también de mediano plazo, porque en estas condiciones, cada vez que sucede en este mundo globalizado aspectos impredecibles de esta naturaleza, la variable de ajuste termina siendo el continente más desigual del planeta y también las cadenas de producción, los empresarios rurales, las mujeres rurales y las personas que, entre otras cosas, están esperando no una facilidad, sino una oportunidad que la tienen que dar los empresarios, pero también la voluntad política de los países. Por eso, ante esta urgencia, vamos a decirlo así, la satisfacción que hoy puedo compartir con ustedes es que habilitamos el instrumento, habilitamos una plataforma, habilitamos esta plataforma digital, conexión empresarial, y además con los aspectos que estén vinculados a la capacitación, en el sentido de poder hacerlo amigable y rápido, y en todos los demás aspectos que hacen a que este tema no se agote, o la plataforma no se agote en este tema, sino que sea un instrumento de carácter permanente para que todas las cadenas de producción, y en particular hoy estos temas vinculados a los fertilizantes, tengan no una respuesta, pero tengan un instrumento que sea parte de una respuesta y de la conciencia política en el sentido más alto de la palabra, de que no puede subsistir simplemente un continente con el 96% de lo que importa de fertilizantes de esta región, con sus expectativas de inserción externa con sus cadenas productivas alimentarias en terceros mercados. Así que
Esta semana va a ser entre el 4 y el 8 de abril. Y ustedes van a ver que comienza con el curso online, o ya ha comenzado con el curso online, el taller práctico que ya se realizó, y hoy esta reunión de webinar de expertos donde vamos a escuchar sus opiniones. Y donde se van a quedar esas opiniones también vinculadas a las conexiones y negocios que vamos a desarrollar durante esta semana del 4 al 8 de abril. Pero las opiniones son muy importantes, pero también las ideas, las propuestas, que no solo vienen del sector interesado, sino que también que deben estar conectadas a las políticas de mediano plazo de integración. Esta es la casa de la integración. Uno podrá evaluar si esa casa tiene puertas, le falta ventanas, o el rey de la casa anda desnudo. Eso es un tema de ustedes, pero nosotros no estamos resignados a que estas cosas sean parte de un ejercicio intelectual, sino que seremos parte de la solución. Y no es la total, pero sí la solución es conciencia política de los países, de la sensibilidad que tienen estos temas y que van a tener en el futuro, y compromiso con un comercio interregional muy débil, que no alcanza el 11% de todo, pero que también, frente a este tema, también va a demostrar, y frente a otros también va a demostrar que mucho de lo que sucede hoy en el mundo externo podría haber tenido y tiene un alivio o una forma de compensarla si la voluntad política, los empresarios y los instrumentos se alinean para tener más inversión, más comercio y más empleo. Porque el resto va a jugar, como siempre, dijera Lord Palmerston, a las grandes potencias. Los amigos solo, los países solo tienen intereses permanentes, no amigos permanentes. Y a esos intereses se les contrapone la necesidad de conceder, negociar y participar de un destino común que hoy está determinado, como siempre se ha dicho, por la geografía, que es la madre de la historia más allá de la globalización. Por eso yo estoy en una enorme expectativa por escucharlos, por participar con ustedes las ideas y sobre todo porque asumamos que esto tiene que ser un elemento que se transmite, que se transmita no solo a las políticas públicas, sino a los empresarios. Porque de estos temas que son tan claves, si no podemos encontrar una solución cuando los problemas que se plantean ya comienzan a actuar con desventaja hacia la posibilidad de nuestras estructuras productivas y sociales. Así que esta es la herramienta que la LADI puede está desarrollando, como va a desarrollar otras que estamos desarrollando en el ámbito de las cooperativas agropecuarias y otras cooperativas, pero eso es otro tema. Pero aquí hoy quiero escucharlos para que cada uno pueda identificar qué prenda le faltaba al rey que está desnudo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Continuando con las exposiciones, ofrecemos la palabra al señor Roberto Rodríguez, coordinador del Centro Agronegocio de la Escuela de Economía Fundación Getúlio Vargas, quien hablará sobre perspectivas y posibles respuestas desde el Brasil. Muy bien, muchas gracias. Yo tenía una presentación formal con unas transparencias, pero después de escuchar el señor secretario general Sergio Abreu, voy a olvidar esta presentación y tratar directamente con el tema de por acá. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la oportunidad. Es un honor muy grande participar de este evento de ALADI y Mercosur, y estaré siempre a disposición de ustedes. Yo intentaré hablar en español, aunque mi español sea terrible, pero yo creo que la mayoría de la audiencia habla español, así que voy a intentar hablar en español. Perdónenme por mis errores trágicos que siempre pasan. Bueno, la primera cosa es que mi convencimiento es de que la crisis alimentaria de fertilizantes no empezó con la guerra, mucho antes, empezó con la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? 2020. Muchos países que no eran autosuficientes en términos alimentarios trataron de ir al mercado para buscar más alimentos
en función de su demanda interna. Eso fue una cosa importante porque de alguna manera es un espejo de lo que pasó en el comienzo del siglo, cuando la ONU, cuya función es preservar la paz mundial, preparó un estudio diciendo que hasta 2050 tendríamos que aumentar la producción de alimentos en 60%, porque seríamos con 9.7 mil millones de personas. ¿Por qué la ONU se preocupó por seguridad alimentaria? Porque la ONU finalmente percibió que no hay paz donde hay hambre. Es decir, empezó ese trabajo en el comienzo del siglo. Pero cualquier estudio mirando 50 años al frente es imposible de ser creíble porque los cambios temáticos, los cambios tecnológicos, innovaciones pasan tan rápidamente, tan profundamente, que cualquier estudio con más de 10 años es un poco temerario. Así que, pero muchos otros estudios surgieron con la ONU, después de la ONU, con la FAO, con la OECD, con la propia OSDA, cambiando la visión para 10 años. Pero es importante que seguridad alimentaria volvió a ser un tema de relieve para la ONU en los países todos. Con la pandemia, ¿qué pasó? Muchos países trataron de ir al mercado en búsqueda de más alimentos. Infelizmente, los años 2019, 2020 fueron años de cosechas menores. Así que el estoque mundial era mucho abajo del promedio de los años anteriores. ¿Qué pasó? La demanda creció, la oferta no creció, los precios explodieron. Y precios en dólares, los precios de soja, de maíz, de carne, en Chicago casi que dobraron en muchos casos. Este problema generó una inflación mundial, no es inflación latinoamericana, inflación mundial, como el señor Sergio Abreu ya lo citó muy bien. Y esta inflación tuvo una consecuencia interesante. Agricultores de todo el mundo trataron de ampliar su producción para aprovechar los buenos precios. Para ampliar su producción necesitan más fertilizantes, más pesticidas, más semillas, más máquinas. Todavía las empresas productoras no fueron capaces de ampliar la producción en el tamaño de la demanda que creció. Además de la limitación de producción, también tuvimos con la pandemia, infelizmente, tuvimos problemas de logística. Faltaron buques, faltaron containers, faltaron camiones para llevar producción del puerto al interior y viceversa. Muchas cadenas de producción fueron rompidas, faltando insumos para muchos productos finales como pesticidas y también fertilizantes. Y además, algunos países importantes exportadores de fertilizantes, como China, por ejemplo, prohibieron la exportación para garantizar su abastecimiento interno. Así que esos tres fenómenos, mínimamente, hay otros, energía de precios mucho más altos en Europa que cerraron la producción de nitrogenados, produjeron una inflación también terrible de los insumos. Antes subieron los alimentos por la demanda, después subieron los insumos por la demanda de fertilizantes, de pesticidas, etc. Y por último, hubo el embargo europeo a Bielorrusia. Bielorrusia produce casi 20% del potasio del mundo. Así que ya antes de la guerra había una falta de 20% de potasio en el mundo. Y era un fenómeno terrible y trágico para nosotros. El caso Brasil, nosotros importamos 85% de fertilizantes que consumimos acá. Y potasio, 95%. Y de Bielorrusia compramos 20% de lo que consumimos. Así que ya perdimos 20% antes de la guerra, con la pandemia y con el embargo europeo a Bielorrusia. La guerra solamente complicó este problema por dos razones. De un lado, como está muy claro, como fue muy claramente bien hecha la exposición por el señor Sergio Abreu, ¿qué pasó? Pasó que la oferta de cereales tiene un riesgo de no completarse. Ucrania y Rusia son importantes productores de trigo, que ya está en tiempo de cosechar. En la cosecha está bajo riesgo porque no sabemos si será posible o no cosecharlo. Y maíz, que tiene que ser sembrado ahora,
Si la guerra continúa más tiempo, tampoco será siembra del maíz. Entonces, la oferta de cereales está bajo un riesgo muy fuerte en Europa. Y por supuesto, eso brindará más inflación de alimentos que también será global. Aunque la falta de alimentos sea para Europa, los precios serán globales y la inflación también será global. Ese es el primer punto. Segundo punto, faltarán fertilizantes. Rusia es un importantísimo supridor de alimentos de potasio y también de nitrogenados, que están hechos con el gas de petróleo. Así que, aunque la oferta de fertilizante de Rusia no esté cerrada, no esté prohibida, el problema es la logística para llegar buques ahí y salir de allí con la fertilizante para diversos puntos del mundo. Así que nosotros en Brasil, nuestra ministra de Agricultura fue rápidamente a Canadá para buscar un poquito más de potasio para nosotros. Estaba muy bien con fosforados porque tenemos relación excelente con Marruecos, que es el gran supridor de nosotros. No hay problema de fósforo, hay problemas sí de potasio y alguna cosa de nitrogenados. Bueno, entonces, pero todo el mundo lo quiere, así que no hay garantía ninguna de Canadá que tendremos mucho más oferta de la demanda que tenemos acá. Así que estamos frente a una clara posición, aquí en Brasil, frente a una clara posición. Uno, no tendremos fertilizantes para el uso normal de todos los años. Como consecuencia, los productores rurales están tratando de hacer análisis de sus suelos para verificar cuál es la posible reducción de los principales fertilizantes, nitrógeno, fósforo y potasio, para ver lo que se puede disminuir para sembrar con menos fertilizantes. Y esta decisión está tomada en Brasil. Nosotros, todos los productores rurales, vamos a estar haciendo análisis de suelo para disminuir el uso de fertilizantes. Esto no es un desastre. Esto no es un desastre. Para un único año no es un desastre. Ya pasó conmigo mismo como agricultor, años pasados, faltaron algunos fertilizantes fosforados y claramente fue posible producir menos, pero con costos menores. Entonces, vamos a reducir la adubación, menor costo, lo que es positivo porque los costos están altísimos. Fertilizantes, pesticidas, máquinas, todo está altísimo. Casi todo dobló de precio en los últimos 2 años. Consecuencia, posiblemente tendremos menor producción de granos para el próximo año. La siembra será en septiembre, octubre o noviembre, la cosecha a partir de enero, febrero del próximo año. Posiblemente será un poco menor lo que si la tecnología fuera llena, completa. Entonces, este es el escenario que tenemos nosotros aquí en Brasil. Menos costos, con menos fertilizantes, menor producción para el 2023. Pero sin problema de abastecimiento interno. Aunque la producción sea menor de granos, arroz, maíz, soya, frijoles, trigo, aunque sea menor, no hay problema de abastecimiento interno. Estaremos bien. Hay suficiente para todo el pueblo. Pero el problema es el precio. Y el precio no es hecho por nosotros. El precio está por las bolsas globales. Y si hay hambre en Europa, los precios van a subir en Europa y en todo el mundo. Así que el problema nuestro no es de oferta, es de ingresos para los más pobres para comprar la comida mucho más cara que tendremos el próximo año, que este año, que está mucho más alto que el año pasado también, que está más alto que el año anterior. Así que la inflación es una fatalidad que difícilmente será resuelta. Solo será resuelta con un choque de oferta. Este choque de oferta está posiblemente resuelto con las siembras en el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, que pueden sembrar con un poco más de fuerza y ahora mismo ya europeos y americanos ya están pensando en, bueno, olvidar un poquito las preocupaciones ambientales y sembrar
en sus áreas de posillo, que hasta ahora son reservas ambientales, pero ahora no, el ambiente no es tan importante así como era en el pasado, y tenemos posiblemente que sembrar áreas mayores en la Unión Europea, Estados Unidos y también Canadá, lo que posibilitará una oferta mayor para el 2022 final, 2023 principios, lo que puede ser un choque de oferta. Eso resultará en la reducción de los precios agrícolas. Entonces, estamos pendientes hoy del resultado de las siembras en el hemisferio norte, Unión Europea, Estados Unidos principalmente y Canadá, porque de eso dependerá el tamaño de la oferta de granos y por consecuencia de los precios, inflacionados o no. Corto plazo es eso, señor secretario general. Corto plazo es eso. Para el caso Brasil, vamos a sembrar con menos fertilizantes y eso, tenemos reducción de costos y reducción de producción. No es un desastre para el país, que tendremos producción menor, más barata y oferta suficiente para el mercado interno, incluso para exportaciones también. Asimismo, exportaremos bastante. Pero el precio no dependerá de Brasil y tampoco de América Latina, de América del Sur, de nadie. El precio dependerá del choque de oferta del hemisferio norte que será sembrado a partir de ahora en esta región. Corto plazo es eso. Largo plazo, vos tenés razón, tienes toda la razón. Es preciso, es necesario que organicemos algo mucho más consistente y consecuente en términos de oferta de fertilizantes. Acá en Brasil, como ya hablaste, tendremos este Plan Nacional de Fertilizantes, que es muy bueno, que tiene un posible resultado de largo plazo. Como ya hablé antes, importamos hoy 85% de que demandamos acá. Si todo pasa bien con ese plan, si todo pasa bien con apoyo del gobierno, con crédito, etcétera, y una iniciativa privada fuerte, si todo pasa bien, en 20 años reduciremos la dependencia de 85 para 45%. Es decir, siempre tendremos dependencia externa de fertilizantes. No es una cosa que vamos a resolver en un momento. Lo que puede cambiar, eso sí, y ya lo estamos haciendo, la respuesta de los productores es muy rápida, más rápida que del gobierno siempre. Así es, por supuesto. Los productores están tratando ya de producir en sus fincas alternativas a eso. Productos biológicos o organominerales en que se usa residuos de otras producciones, de caña de azúcar, de naranja, de las industrias y también de animales, de gestos de animales, para producir fertilizantes orgánicos a los cuales se mezcla sobre todo fósforo, que no hay falta de fósforo para nosotros en Brasil. Entonces, la respuesta viene con bioinsumos, una característica muy de relieve. El término bioinsumos para pesticidas, que en el mundo crece 11% al año, aquí está creciendo 35% al año. Es una cosa impresionante cómo reaccionan los agricultores profesionalmente para resolver sus problemas cuando hay dependencia internacional. Eso es entonces, señor secretario general, la idea. Para nuestra región, corto plazo, tengo pocas esperanzas de ese resultado muy positivo. Menos fertilización, menor costo, menor producción. La alternativa sería un fuertísimo apoyo a gobiernos con crédito, con seguro, con precio de garantía, pero eso demanda orzamentos, presupuestos que la región todavía no tiene adecuadamente. Así que no veo en corto plazo una solución para nosotros, pero sí para el mundo pendiente de la producción del hemisferio norte. Era eso, creo que en pocos minutos era posible hablar. Pero fundamental es su recomendación, señor secretario general. Tenemos que buscar en mediano plazo mecanismos de integración más consistentes para reducir la dependencia nacional de insumos agrícolas. Y creo que la vertiente bio puede ser la gran solución para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero Rodríguez.
Ofrecemos la palabra al señor William Arteaga, ex ministro de Agricultura de Perú, cuyo tema es sobre agronegocios y los retos del Perú en la coyuntura actual. Ok, buenos días con todos, buenos días al secretario general de ALADI y a todo el grupo, el equipo, a todos los participantes, al expositor anterior, al señor Rodríguez. Primero, felicitaciones por la convocatoria. Excelente, excelente. Esta modernidad del mundo digital nos lleva a tener un tema actualizado con gente que está en el tema de diferentes países y poder intercambiar opiniones. Me parece sumamente importante este tipo de foros y nuevamente los felicito. En segundo lugar, comparto gran parte, casi la totalidad de todo lo que se ha dicho, el enfoque de la integración, el tema del entorno mundial, la coyuntura, y un tema que dijo el señor Rodríguez, que la crisis no solamente es por los fertilizantes, ni por la guerra, sino que viene un poquito más atrás. Voy a compartir una presentación que se refiere a los agronegocios en el Perú y los retos frente a la coyuntura actual. Ok, a ver, discúlpenme, si me confirman que ven la lámina, por favor. Perfecto, se ven perfecto. Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, vamos a hablar de los agronegocios en el Perú. Va a ser un resumen, tenemos pocos minutos y voy a relacionar los agronegocios, cómo se ha desarrollado la agricultura, características de la agricultura en el Perú, muy rápido, el impacto de los commodities, los fertilizantes, después un escueto gráfico de la balanza comercial agropecuaria del Perú, qué exportamos, qué importamos, y algunos temas de coyuntura. Ok, bueno, como ustedes saben, el Perú está ubicado en esta parte occidental de Sudamérica, y el Perú tiene ciertas características comunes en algunos países de acá, de esta parte del mundo, que hay una diversidad de climas, una diversidad de especies, somos un país mega biodiverso, con orígenes de especies vegetales, mucho por dar, digamos, y hemos dado al mundo como especies, como flora, como fauna, muchos productos de la biodiversidad. Es un país que, dada la estructura productiva, tiene esta ubicación similar, como digo, en gran parte de Latinoamérica, y probablemente el Perú pueda, en la exposición que les voy a hacer, verse algunos países de Latinoamérica también reflejados, ¿no? Por otro lado, tenemos un área agrícola que va creciendo, y en el área verde del mapa de la derecha pueden ver principalmente el área agrícola aprovechada, ¿no? Si bien es cierto, el territorio del Perú es relativamente grande, creo que después de Brasil y Argentina, el Perú es el país más grande en Sudamérica. Sin embargo, si bien es cierto, el Perú está ubicado en la parte tropical, ustedes saben que por la corriente de fría que viene del sur y los Andes hacen de que aparezcan microclimas. Entonces el Perú no es un país de grandes extensiones, ¿no? En los últimos años el Perú ha dejado de producir commodities porque ha habido una enorme parcelación en lo que es los productores agrícolas. Entonces allá tenemos una segunda o tercera característica en la producción. Somos un país mega biodiverso, pero somos también un país como infraestructura productiva, está sumamente fragmentado por la geografía y sobre todo la cordillera de los Andes, y también una fragmentación. Tenemos en el último censo, más o menos, el 91% de los productores tiene menos de 10 hectáreas. O sea, con 10 hectáreas de propiedad, el 91% del agricultor ya tiene doble amenaza por el tema de lo que hablábamos, ¿no? Si suben los insumos y tengo una pequeña propiedad, va a ser más caro mi insumo y voy a atentar contra mi rentabilidad.
¿Ok? Acá ya la estructura, ya el tamaño de propiedad de los agricultores también nos pone en desventajas. Entonces nos evidencia de que el Perú no es un país de tensiones individuales grandes, y somos un país que desde el punto de vista de los cultivos transitorios, y acá a la derecha pueden ver con la misma pigmentación de los productos, tanto los transitorios, pan llevar, como la papa, maíz, arroz, caña, etcétera, y abajo tenemos los permanentes, digamos, ¿no? Café, cacao y algunos frutales. Esto es una célula más o menos que podría repetirse en países, como digo, de la región. Hay pocos commodities que producimos, ¿no? Esta es más o menos la realidad productiva en cuanto al tamaño de la propiedad y la infraestructura de recursos naturales. La costa peruana hay 52 ríos que en espacios desérticos forman valles que se aprovecha básicamente por el clima. Después viene la zona montañosa de los Andes y después el llano amazónico, que no hay mucha agricultura, tiene un sistema ecológico bastante frágil, por lo que se procura no desarrollar agricultura intensiva en esta zona del Amazonas, ¿no? ¿Qué ha pasado con los mercados agroalimentarios de los commodities, ¿no? Y acá he resumido este cuadrito. Como decía el señor Rodríguez, a partir del año 20, con la pandemia, porque es otro tema importante, la pandemia también hace presión a la especulación de los alimentos y hace que la mayoría de productos de los commodities tengan un crecimiento en los precios por efectos coyunturales de la pandemia. A esto se va a sumar el tema del petróleo, ¿no? Que también a partir del 20 tiene un crecimiento. Se suma el tema de los fertilizantes con la urea y se suma el tema del conflicto bélico, que, como también se explicó. Entonces estamos en una crisis originada por varios elementos y en un mundo global. Obviamente que si el beneficio es global, pero también la crisis es global. Entonces, el producto de la globalización en la que están nuestros países, nuestros mercados, nuestros productos, este escenario nos va a llevar, digamos, a una coyuntura, como se ha explicado también, de varios elementos internacionales que van a afectar al pequeño productor. Y miren cómo, y por eso yo les hacía la presentación del pequeño agricultor peruano, que puede ser parecido al ecuatoriano, al colombiano, capaz al chileno, paraguayo, boliviano, que está con ya estructuralmente, con ciertas limitaciones de tamaño de propiedad, y con un insumo caro como son los fertilizantes, y encima digamos, un desorden en el comercio mundial por algunos elementos que se han mencionado, ¿no? Aparte de la pandemia, un tema que salió ahí, la disponibilidad de transporte, de containers, a nivel internacional. Ok, vamos a ver también sucintamente qué importaciones agrícolas tiene el Perú. El Perú principalmente importa, estos son los principales 20 productos agrícolas que el Perú importa, e importa, como he dicho, principalmente commodities, ¿no? Algo de trigo, arroz, maíz, azúcar, leche. Trigo somos casi 90% dependientes del consumo nacional, en maíz somos un 60% dependientes, en arroz, azúcar y leche somos más o menos autosuficientes, pero ocasionalmente exportamos arroz, leche, azúcar y ocasionalmente también importamos. Entonces, en esos productos, ok, somos tomadores de precios, nos afectan los precios ya como consumidores, pero básicamente hay una mayor dependencia en lo que es trigo, en lo que es soya, aceite, torta, y lo que es maíz, un 60%. En lo que es azúcar, leche, como les decía, y arroz, tenemos más o menos un equilibrio, pero siempre por la situación de mercados abiertos, siempre hacemos flujos comerciales con algunos países propios de la integración, oportunidad, estacionalidad, básicamente es esa la coyuntura en la que importamos. ¿Y qué exportamos? ¿Qué exportamos? El Perú, entendiendo la estructura productiva, entendiendo el medio geográfico y climático, ha comenzado a virar, ¿no?, su mayor oferta, su mayor desarrollo, no mayoritariamente, pero para el comercio internacional, principalmente el sector hortofrutícola, cacao, cafés especiales,
darle una prioridad a productos de mayor valor unitario, a diferencia de los commodities que tienen, primero que no tenemos una infraestructura productiva para commodities, y segundo que los precios son relativamente más bajos que los complementarios, ¿no? Que en este caso es el sector hortofrutícola y legumbres. Entonces el Perú ha optado por desarrollar una canasta exportadora principalmente de complementarios. Entonces la demanda es de commodities y la oferta es de complementarios. En ese saldo tenemos un saldo positivo, tenemos un mapa de oferta. Están los básicos, los commodities, que somos básicamente, producimos algo, importamos una parte. Tenemos los complementarios, que tenemos un sector hortofrutícola fresco bastante interesante, tanto fresco como procesado, y tenemos una categoría de los productos especiales, ¿no? Principalmente originarios del Perú, principalmente funcionales, superfoods, en esta nueva tendencia y que venimos desarrollando. Esto es más o menos en lo que es el tema del agronegocio, nuestra característica de la producción, que atendiendo a las características productivas, atendiendo a la infraestructura de recursos naturales, al clima y la oportunidad, y también gracias a que en los últimos años han habido procesos de apertura y de integración sólidos en el Perú, hemos podido desarrollar esta oferta que es producto de los últimos 20 años, ¿no? Esto es un intento de tener una imagen de la balanza comercial agropecuaria del Perú. La línea roja es lo que importamos, como les decía, principalmente commodities, un poco de trigo, de arroz, maíz, azúcar, leche, ¿no? Y soya. La línea roja. Sin embargo, la línea azul son las exportaciones agrícolas, en base principalmente a productos, como les mencioné, complementarios, especiales. Entonces, hemos podido, en base a este cambio de producción de hojas productivas, tener una balanza que en los últimos años ha sido excedentaria, más o menos en unos 2.400 millones de dólares. Ahora, el tema para nosotros, ¿qué cosa va a pasar? Yo hice un ensayo para la universidad. ¿Qué va a pasar con la coyuntura? ¿Qué va a pasar con la línea roja? ¿Qué va a pasar con los commodities? ¿Qué va a pasar con los fertilizantes? ¿Qué va a pasar con la retracción del consumo? ¿Qué va a pasar con el comercio internacional? Si por un lado los commodities siguen y se mantienen en esta curva ascendiente de precios, y también pudiera haberse afectada las exportaciones de los complementarios, porque hay una crisis en Europa también. No sabemos las sanciones. Recuerden hace unos años también en la guerra comercial de Europa con Rusia, producto de unas sanciones políticas, cómo se va a reordenar el comercio alimentario entre Europa y Rusia. Porque gran parte de nuestra oferta alimentaria, de las características que les menciono, son absorbidas, casi el 45% son absorbidas por Europa. Pero si los productos europeos no van a ir a Rusia, probablemente haya un sobreabastecimiento en Europa y puede limitar precios y volúmenes de esa línea azul. Entonces es muy probable de que esa balanza comercial positiva que tiene el Perú se pueda ver reducida. Yo había hecho un escenario negativo, en lo cual de aquí a 3 años, si sigue la coyuntura, podría cerrarse esa brecha y tener una balanza deficitaria. No, pero eso es producto, obviamente, de lo que todos estamos a la expectativa de qué cosa es lo que va a pasar. En resumen, la vocación productiva peruana, producimos algo de commodities, no son suficientes, importamos algo. Tenemos una oferta especializada de exportación, bastante especializada, bastante sofisticada, si se quiere, en atención a la demanda, y productos, obviamente, para el consumo nacional, que es la gran mayoría. Sin embargo, persiste el tema de la pequeña propiedad. Entonces, el pequeño productor, en la coyuntura que está por el alza del combustible, por la retracción de la compra, por la incertidumbre en la que vivimos, tenemos un panorama incierto en este momento de lo que puede pasar con
con el pequeño agricultor, sobre todo, y el desarrollo y la expansión de los comercios de origen agrícola. Entonces, finalmente, a manera de resumen, de reflexión, el Perú es un país con una diversidad climática que nos permite tener una diversidad de ofertas, ¿no? En calidad, en cantidad y en oportunidad. Otra característica estructural es que el Perú es un país de pequeños productores, fundamentalmente. Entonces tenemos que ser muy analistas, mirar bien qué cosa producimos en detalle, porque en un panorama de apertura, en un panorama de apertura comercial, de globalización, muchos productores han tenido un proceso de reconversión productiva orientada a los mercados de productos de mayor valor unitario. Tenemos hasta el momento una balanza comercial agropecuaria positiva, lo cual es importante, se puede resaltar, pero evidentemente que los precios de los fertilizantes, estructuralmente, como es el principal, sobre todo los fosfatados, los nitrogenados, fosfatados y potásicos, son estructuralmente necesarios para una producción óptima. Entonces, los precios definitivamente van a determinar rentabilidad del pequeño productor. Otro tema que vemos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, hay cierta retracción en las compras. ¿Ok? Producto de lo que hemos dicho, de varios factores, el consumidor no se está comportando con las expectativas que quisiéramos. Hay menor oferta, menor demanda, los precios pueden variar, sobre todo los commodities, en las expectativas de las balanzas por producto. Y en general, podría resumir que existe hoy día en el panorama agrícola y el panorama internacional una incertidumbre global, ¿no? Todos conocemos los beneficios de la globalización y la apertura, pero al ser global, todo lo negativo se convierte en incertidumbre. Hay una incertidumbre política, no sabemos si todos los días nos despertamos leyendo las noticias del desarrollo de la guerra. Hay indicadores económicos como la inflación, que puede deteriorar los aspectos económicos de nuestros socios y también de nuestros países. El tema comercial, también los flujos, y sobre todo, lo más importante, el tema social. Al inicio, el señor Abreu presentó un indicador de que la población en extrema pobreza está aumentando, ¿no? Producto de la coyuntura, producto de lo que sabemos. Entonces, todo esto nos lleva a ser muy agudos en las políticas, en las posiciones de la parte de gobierno y también en el sector privado, ¿no? Para ser coherentes, no para buscar alternativas de solución en esta coyuntura. Esto es todo lo que quería alcanzarles. Nuevamente mi agradecimiento y felicitación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Arteaga. Siguiendo con el programa del webinario, palabra del señor Omar Alarcón, vicepresidente nacional de operaciones de YPF Bolivia, que nos hablará de la situación en Bolivia. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar todos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias primeramente por la invitación. Gracias, secretario general Sergio Abreu, coordinador del Centro de Agronegocios, ingeniero Roberto Rodríguez, ingeniero William Arteaga, ex viceministro de Agricultura de Perú, señor embajador Enrique Delgado, todos los presentes que están en la sala, a toda nuestra audiencia. Tengan ustedes muy buenas tardes y muy buenos días en Bolivia. Me han dado el placer de poder representar a YPFB Corporación, la empresa estatal petrolera y petroquímica más grande de Bolivia. También representar al Ministerio de Hidrocarburos y Energía a través de nuestro ministro Franklin Molina. En esta oportunidad voy a presentar el estado de Bolivia en respecto a la urea, ¿no? Entonces nosotros, no sé si pueden observar la... Ok, ¿me confirman si viene la presentación, por favor? Se ve perfecto la presentación, adelante. Muchas gracias. Voy a comenzar en la presentación a hablar de los desafíos para la seguridad alimentaria ante la guerra. Complacido de poder presentarles
esta lámina. Quiero presentarles a ustedes la planta de amoníaco urea de Bolivia. Nosotros hemos instalado esta planta con un proyecto que ha iniciado el 2012, 2013, el 2017 ha arrancado el proyecto en su fase de operación a finales de 2017. Bueno, está ubicada en Cochabamba. Tenemos una capacidad instalada de urea de producción de 2.100 toneladas día. Algunos datos relevantes de nuestra planta es la tecnología de amoníaco, que es la tecnología KBR, KBR, urea Estoyo, y algunos mercados a los cuales están dirigidos nuestra urea en este momento. Es el mercado interno de Bolivia, Perú, tenemos destino Brasil, Argentina, Paraguay, y también estamos recuperando algunos clientes que por la pandemia nos hemos visto alejados, ¿no? Un poquito para poder comentar respecto a esta lámina, voy a poner mi puntero acá. El 2017, a finales de 2017, esta es los volúmenes de importación de urea de Bolivia por país de origen. Si se pueden observar en esta lámina, Rusia ha jugado un papel muy importante en la provisión de urea a nivel regional y también en Bolivia. El 2017 teníamos nosotros, cuando arrancamos la planta a finales de 2017, 19.000 toneladas importadas de urea. Paulatinamente esa urea estaba yendo, esa importación estaba bajando hasta llegar el 2019 a 3.5, ¿no? El 2019, a finales de 2019, 2020, con la pandemia, hubo un paro no programado de nuestra unidad operativa y salió de operación por más de 24 meses, ¿no? El 2021 nosotros reactivamos nuestra planta de amoníaco urea en septiembre del 2021 y ya empezamos a operar a carga plena. Un poquito para ver los números de nuestra reactivación de la planta de amoníaco urea. Tenemos en septiembre nuestra producción. Hasta diciembre nosotros llegamos a comercializar o a producir más de 150.000 toneladas de urea. Los volúmenes que ven en su pantalla son volúmenes comercializados. Tenemos una proyección de venta mensual de más de 50.000 toneladas mes hasta diciembre de esta gestión. Nuestros principales mercados son el mercado interno, como ya lo había comentado, Brasil, Argentina, Perú. Esta es la proyección que nosotros estamos demandando, visualizando con nuestra planta de amoníaco urea, ¿no? Un poquito para mostrar, digamos, los beneficios en términos económicos para Bolivia respecto a esta planta que nos ha traído varios beneficios. En uno de ellos es los ingresos que Bolivia ha tenido respecto a la venta de urea. Lo más importante, tal vez el término económico, como ya nuestro secretario general también lo ha comentado, es más, el término económico pasa a un segundo plano cuando ya hablamos de un término de seguridad alimentaria en la región, de alimentos que puedan llegar a todos los rincones de nuestra región a un precio justo, ¿no? Entonces, básicamente nosotros como YPFB estamos ingresando con una diversificación de nuestro producto de urea en urea pecuaria, que por su alto contenido puede ser transformada por el animal en nitrógeno no proteico y ser aprovechado para la formación de proteínas y el incremento de peso y la leche animal. Con urea con nitrogenado estabilizado, que es básicamente un recubrimiento de actividades enzimáticas que retardan la liberación del nitrógeno para un mejor aprovechamiento en las plantas. También estamos encarando proyectos de urea grado automotriz, básicamente para reducir los niveles de contaminantes. En este caso es el AdBlue. Un poquito para poder socializar, digamos,
la hermenéutica de cómo y a dónde nosotros llegamos con nuestra urea. Nosotros tenemos la planta de amoníaco urea ubicada en Bulubulo, que es un centro, es el centro geográfico de Bolivia prácticamente, donde tenemos puntos de venta en YPFB, en Santa Cruz, Sucre, todos los departamentos en mercado interno, de los cuales nosotros podemos destinar urea a los diferentes clientes, sean mayoristas, agropecuarios, otros, ¿no? También trabajamos con asociaciones y federación de campesinos, siempre con una capacitación y una orientación del uso adecuado de la urea, y con pequeños y medianos y grandes productores, además de empresas agroindustriales. Un poco tal vez para comentar los retos que tiene Bolivia en este momento es la instalación de una nueva planta de amoníaco y urea en Bolivia, que está en su fase de ingeniería conceptual para la implementación de un complejo petroquímico de fertilizantes y productos petroquímicos. Este proyecto está en su fase conceptual, posteriormente pasará a una fase de selección de tecnología y selección de un EPCista para su construcción. Está pronosticado un costo de 9.000 millones de bolivianos y una capacidad instalada entre 2.000 a 4.000 toneladas día de urea. La localización está todavía en fase de estudio. Y algo muy importante tal vez de los beneficios de instalar una nueva planta de amoníaco urea, como ya lo hemos comentado, la demanda a nivel regional sigue subiendo y creo que los estudios de mercado ya han sido concluidos y indican que es posible y es necesario contar con más capacidad instalada en la región, para lo cual YPFB como corporación, como empresa petrolera estatal, está garantizando la inversión y está garantizando la materia prima para poder contar con esta planta. Un poquito para hablar de los beneficios de esta nueva planta y la planta actual que tenemos nosotros. Básicamente genera nuevos ingresos para el país por la venta de urea, genera empleos directos e indirectos en las etapas de construcción y operación, y algo muy importante que es relevante comentarlo en este momento es la contribución a la seguridad alimentaria de la región, los ahorros en los costos del agricultor y obviamente el incremento en la productividad y rentabilidad de los cultivos al sustituir las importaciones de fertilizantes, ¿no? Que garantiza tener una planta en producción en la región que va a garantizar que la urea esté llegando a los diferentes rincones de la región y poder estar siempre con una productividad mayor de los alimentos y que estos puedan llegar a un precio justo al consumidor final. Y últimamente para dar valor agregado al gas natural que nosotros producimos en Bolivia, ¿no? Un poco tal vez para ver las estrategias de venta que nosotros tenemos con la urea en Bolivia para la socialización. Tenemos parcelas demostrativas con urea y sin urea, y en estas gráficas me complace presentarles parcelas que están nitrogenadas con urea y parcelas que no, y cuyo rendimiento también está acorde a eso, ¿no? Bueno, esa es una presentación que quería hacer para poder comentar el estado actual de Bolivia respecto a la producción de fertilizantes. Ya a la cabeza de nuestro presidente del estado, Luis Arce Catacora, se reactivó la planta de amoníaco urea en septiembre del 2021 y actualmente estamos con una producción a carga plena para poder garantizar el suministro de urea en la región. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al señor Alarcón. Ahora le pasamos la palabra al embajador Enrique Delgado, director de la Dirección General para Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, cuyo tema es sobre desafíos para los países productores de alimentos y el comercio intrarregional. Adelante, embajador. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación y también
las exposiciones y los aportes que nos han realizado los especialistas en los temas relacionados con el contenido de esta exposición, de este panel. Y también agradecer a Ladi por haber planteado este tema, por haber tomado esta iniciativa, y saludar muy especialmente al secretario general, Sergio Abreu Bonilla, uno de los mentores de este encuentro. Estamos en instancias de reflexión conjunta donde se ponen a disposición de los miembros de la organización las herramientas para contribuir a mitigar el impacto de este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, buscando dar una respuesta rápida para identificar fuentes de suministros alternativas y nuevas soluciones a mediano y largo plazo sustentadas en el comercio intrarregional. Nos hemos enfrentado actualmente, como lo han ya señalado otros panelistas, a un escenario complejo e inseguro. Yo diría que la única certeza que tenemos hoy es la incertidumbre. De un mundo dominado en los últimos años por una crisis sanitaria y económica de gran magnitud, como lo ha sido el COVID-19, que ha puesto en jaque todas las economías del planeta y han agregado mayores desafíos a los que ya teníamos en la mesa, ahora sumamos un conflicto armado y el desafío de tener que lidiar con este conflicto armado y con esta guerra. Un mundo donde las economías cierran aún más sus puertas, donde aumentan las exigencias y las barreras al comercio. Una guerra que además de las consecuencias que tiene desde el punto de vista humanitario, como bien lo señalaba el secretario general, donde tenemos que lamentar a diario cientos de pérdidas humanas, depara también enormes desafíos para la región, más precisamente en particular en el comercio de los alimentos, tan importante para nuestra economía. A modo de ejemplo, y para ver el peso que representa el mercado de alimentos, Uruguay es un país de 3 millones de habitantes que produce alimentos para 30 millones de personas y que tiene capacidad aún para producir para varios millones más. El sector de productos agroalimentarios juega un rol clave en la estructura productiva nacional, que se refleja en la contribución al PBI, al empleo y a las exportaciones. Si nos detenemos en las consecuencias del conflicto bélico, quisiera señalar algunos elementos fundamentales que Uruguay toma en cuenta al analizar la situación y evaluar las correspondientes estrategias. Lo primero es consignar el importante peso de Rusia y de Ucrania en la oferta mundial de energía, minerales y alimentos. Se trata de dos países que tienen una fuerte incidencia a escala global en materia energética, producción minera y producción agroalimentaria. En forma conjunta, Rusia y Ucrania aportan al mundo el 26% de la exportación de trigos, 16% de maíz, 30% de cebada y el 80% del aceite de girasol. Los estudios señalan también que el 12% de las calorías mundiales son generadas en Rusia y Ucrania, y que ambos aportan una cuota significativa de los insumos utilizados en la fabricación de fertilizantes. Por ende, los principales efectos acontecerán en los precios de la energía, los fertilizantes y los alimentos, con el consiguiente impacto en los costos de transporte, las cadenas de suministro, los costos de producción y también el consumidor. Por las consecuencias acumuladas de la pandemia, el índice de precio de alimentos, según la FAO, que ya estaba en su máximo histórico en febrero, un 40% por encima del promedio de 2017 a 2021, seguramente crecerá a lo largo de este año. La situación podría agravarse si es que la guerra persiste durante varios meses y varios países recurran a prácticas alimentarias proteccionistas, restringiendo la exportación de alimentos y al mismo tiempo la de los insumos para los fertilizantes.
Asimismo, Rusia es un importante consumidor de productos agrícolas y alimentarios, lo cual afectará los ingresos por exportaciones de sus principales proveedores, muchos de ellos latinoamericanos. En materia de cadena de suministro, el conflicto ha incidido en la dinámica y fluidez del transporte marítimo y aéreo, en el alza del precio del combustible que eleva los costos del transporte y en la suspensión de pedidos y envío desde y hacia la región. Este conjunto de factores ha generado una altísima volatilidad de los precios internacionales y representa un golpe severo a escala global que afectará las expectativas de crecimiento y la preocupación de todos los gobiernos por el crecimiento de la inflación. En el escenario más optimista, no es realista pensar que la estabilidad económica y financiera se recuperará pronto, aunque la guerra termine en pocas semanas más. Uno de los aspectos más preocupantes de esta volatilidad es su pasaje a los precios del consumidor final y la forma como esto afectará a la población más vulnerable. A su vez, el conflicto y sus repercusiones han exacerbado la vinculación entre el comercio y la geopolítica, la concepción estratégica de seguridad basada en la defensa, la energía y los alimentos. Tampoco podemos dejar de señalar las repercusiones del conflicto en la región. Rusia en los últimos años ha fortalecido su presencia política y económica en la región. Algunos países de ALADE, fuertes proveedores mundiales de oleaginosos, cereales, lácteos y carnes, entre otras fuentes de alimentos, pueden verse seriamente afectados por el alza de precios de los insumos, las dificultades de acceso a una oferta exportable a la zona de conflicto, así como también por la falta de abastecimiento de la zona, lo que generará problemas a su sector productivo. Deberán hacer frente a elevados precios de la energía y de los alimentos. Pero el foco de los insumos para la región está en su dependencia de los fertilizantes. El 96% de los fertilizantes que importan nuestros países para utilizar en su producción agrícola nacional proviene de fuera de la región. Un 22% del total de las exportaciones de fertilizantes tienen origen en Rusia y Ucrania. La capacidad de la región de proveer insumos importados por la región desde Rusia es limitada. A modo de ejemplo, la región no tendría capacidad suficiente para abastecerse de fertilizantes y los países miembros de la ALADI estarían en condiciones de abastecer tan solo una parte del total de las importaciones regionales provenientes de Rusia y Ucrania. Tampoco es realista pensar que a corto plazo la región pueda absorber los volúmenes que los países de ALADE exportan a Rusia. Sin embargo, ante este escenario preocupante, como dijimos, plagado de incertidumbres, nuestra ALADI debe ser parte de la respuesta. Ante los desafíos y riesgos de este conflicto a una escala global, se pone en evidencia una vez más la necesidad de hacer un ejercicio de realismo y sinceramiento a nivel regional. Esto es analizar la integración con el compromiso de siempre, pero desde una perspectiva diferente, dejar de lado la narrativa tradicional para enfrentar una coyuntura que ha puesto en evidencia debilidades estructurales de larga data. Un comercio intrarregional que se encuentra en niveles históricamente bajos. Nuestra dependencia de la agenda global, ausencia de una visión y proyección estratégica conjunta de los países de América Latina como productores de alimentos, entre otros. En tiempos de cambios tan significativos de paradigmas, la integración ha pasado a ser un instrumento central para favorecer esquemas de mayor resiliencia. De la misma forma, una gobernanza regional renovada y fortalecida puede contribuir a dar seguridad jurídica al comercio y a las inversiones en un contexto de alta volatilidad que genera incertidumbre. Sin embargo, no es una integración pensada en clave del siglo pasado la que nos va a permitir avanzar con rapidez y sostenibilidad a largo plazo. En los últimos 30 años, la mayoría de los países de América Latina han implementado políticas de apertura comercial, tanto en forma unilateral como multilateral, como en el marco de acuerdos
comerciales regionales y extrarregionales. Estas políticas resultaron en una reducción de los aranceles y barreras no arancelarias que han generado aumento de los niveles de comercio e inversión. Sin embargo, la magnitud de estos aumentos ha sido modesta y no se condice con las expectativas que se tenía sobre su impacto en el crecimiento y bienestar. Hace unos días, la CAF nos planteaba que estos resultados modestos radican en que las medidas de apertura no generaron incrementos significativos y sostenidos en el intercambio interregional y que esto ha sido determinante en la baja inserción internacional de las empresas latinoamericanas. ALADI, en tanto casa histórica de la integración latinoamericana, tiene que ser, debería de ser el ámbito natural para que sus países miembros desarrollen estrategias mancomunadas, apelando a formatos modernos, flexibles y dinámicos, que permitan generar una mayor sinergia entre la apertura regional y la global. Si logramos avanzar en este sentido, la ALADI seguramente puede ser parte de la solución a los problemas que este contexto nos plantea. Para ello, Uruguay respalda y compromete su participación activa en la agenda y las iniciativas que lidera el secretario general en sectores estratégicos como convergencia regulatoria, cadenas regionales de valor, digitalización de los mercados, capacitación, inserción internacional de las pymes, facilitación de comercio, infraestructura y transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Para las conclusiones finales, así como palabra de cierre de este evento, le volvemos a ofrecer la palabra al secretario general Sergio Abreu. Gracias a los participantes, a todos los que han hecho su aporte. Obviamente a Roberto Rodríguez, una figura importante en el ámbito regional y sobre todo el sector agropecuario, William Arteaga, Omar Alarcón y el embajador Enrique Delgado, que de alguna manera en la vecindad del país sede también es consciente y claro expositor sobre las posibilidades que tenemos. Yo quiero mandar un solo mensaje, porque no es un aspecto de discurso político que estamos enfrentados acá. La Secretaría de la ALADI y la ALADI tiene la obligación, y ha asumido además ese rol, de modernizar los instrumentos digitales de acercamiento, de negociación, de oferta y demanda entre los distintos actores de la región para facilitar de forma amigable y moderna un mayor comercio intrarregional. En este tema ya hemos escuchado, por ejemplo, la exposición sobre un determinado producto de la urea que el representante de Bolivia, el exministro, ha expuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen una oportunidad. Todos tienen, y más allá de que uno pueda plantearse que no puede sustituirse las actuales corrientes de comercio de insumos y de fertilizantes simplemente por una decisión de carácter político o voluntarista, lo más importante acá para nosotros es que los empresarios en particular y los países, obviamente, que son los que tienen la decisión política, se familiaricen y se entusiasmen con el instrumento. Este instrumento es precisamente el instrumento digital, la plataforma, el algoritmo que conecta a las empresas, el que ayuda a todo aquel que quiera comerciar sin necesidad de estar asumiendo costos importantes en departamentos de comercio exterior que hoy no están en condiciones de financiar. Digo esto porque no es una declamación a favor de la integración, es un compromiso hacia la integración gradual que nos debemos para aumentar nuestro comercio, en este caso, sabiendo cuáles son las condiciones y las realidades, pero que sepamos los empresarios, y en particular los empresarios con mayores dificultades, el micro, pequeño y mediano empresario,
que teniendo un instrumento viable, moderno, con capacitación y asistencia, los discursos políticos van a quedar postergados por una realidad y por oportunidades que se les brindan. Yo creo que es importante rescatar no solo la importancia de la integración en sentido de político, sino también de los instrumentos que van a permitir combatir la desigualdad, abrir oportunidades y sobre todo darle a nuestros países una menor dependencia externa, aunque no del todo, como bien se ha dicho, sino que se demuestren que el esfuerzo vale la pena y que los empresarios y sobre todo los más vulnerables y las pymes están respaldadas, sobre todo en los instrumentos, para que después de tener las dificultades o al tener las dificultades puedan encontrar por lo menos instrumentos de esta naturaleza. No aspiramos a más, aspiramos a ponerle a la bicicleta ruedas redondas, que hasta hace poco venían con ruedas ovaladas. Y las ruedas redondas son los instrumentos. Ahí las tienen, utilicen, faciliten todas las oportunidades, se conectan, se contactan y no cambiaremos el mundo, pero cambiaremos el compromiso cultural y el compromiso comercial que tenemos con nuestra gente y nuestras poblaciones. Así que esto no es simplemente una apelación de carácter discursivo, es mostrarles y dejarles a disposición de ustedes el esfuerzo de tener estas plataformas, este acceso, esta información, que también tiene características muy especiales y no necesariamente se disponen en otros organismos y en otras plataformas, para que en estos casos el empresario empiece a tener una cultura alejada del discurso y cercana a las oportunidades para solucionar sus problemas de comercio, empleo y sobre todo de paz social. Y esto es lo que nosotros estamos comprometidos. Los países son los que dependen, las plataformas y los mecanismos están. Accedan, podrán hacer más negocios, menos negocios, pero van a encontrar, sobre todo, que cuando de la integración se habla, por lo menos los instrumentos de que se dispone tienen una facilidad y un acceso que en otras circunstancias y en otros tiempos recorrían otros caminos. Nada más que eso. Pero es muy importante este webinar, porque cada uno va a exponer, y entre otras cosas, ha expuesto las asimetrías, sus características, pero esto también tiene que ser un llamado, no solo a los gobiernos, a la voluntad política, sino a los empresarios, para que empiecen a descubrir que a veces en ese devenir de las crisis internacionales, a veces tienen, y muchas veces tienen, unas respuestas parciales pero positivas para enfrentar entre ellos las propias crisis. Yo les agradezco, les transmito con enorme optimismo, que no es lo mismo que el triunfalismo, y con un enorme compromiso. Pero sobre todo, ahí está hoy la crisis del mundo, en la seguridad alimentaria, en la seguridad energética, en la seguridad de carácter internacional, no solo en esto, es que en vez de ser simplemente tomadores de precios y de decisiones, podríamos participar, pero a través de los que necesitan trabajar y comerciar con la ayuda de una secretaría técnica que tiene y que desarrolla los instrumentos para que puedan bicicletear con ruedas redondas. Les agradezco muchísimo. Le agradezco también a toda la gente de ALADI, los secretarios adjuntos, la secretaria adjunta y el secretario adjunto, Mónica y Ney, que han participado, a los funcionarios de la ALADI y a ustedes. Porque esto no es simplemente un webinar para decir, hacer mediazuela, para ponerle mediazuelas a la conciencia. Esto es un instrumento para poder asumir la cultura del esfuerzo y de la superación con realismo y con instrumentos modernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores por sus presentaciones, por su aporte tan importante a este webinar y al público en general por el interés demostrado hoy participando del mismo.
Los invitamos a participar en la Semana de los Fertilizantes Conexión Empresarial a partir del 8 de abril. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada.